y esta gente vota, se diría. Bienvenido, abogado Luis Valladares, gracias por estar junto a nosotros. Mi querido abogado, ¿qué sucede en estas situaciones? Uno podría denunciar al estar consciente que es portador, al darnos cuenta de una realidad que podría ser un arma biológica, que podría causar la muerte de una persona vulnerable o de la tercera edad. ¿Se puede tomar esta, no sé si sería bien ocupado el término, negligencia, descuido u omisión como un delito? Bienvenido, abogado. Muy buenos días, mi querido Esteban, familia ecuatoriana. Siempre tratando estos temas que yo pienso que es de vital importancia de discusión. A nivel de juzgados y tribunales del país y a nivel mundial, recién veremos ciertas circunstancias o procesamientos o causas legales que se desarrollan en materia civil, digamos daños y perjuicios por causa de enfermedad como el COVID, estableciendo ciertas situaciones en particular como el saber determinar si se actuó, como tú acabas de decir, con culpa o con dolo. Dolo es la intención positiva de causarte un daño, entendido así en materia civil y en materia penal con una pequeña diferencia en cuanto a definición. En cuanto a la culpa, que es la omisión, digamos en materia penal, la omisión del cuidado objetivo, es decir, cuando actúas, digamos, en lo que tú me acabas de manifestar con negligencia, sabiendo establecer, como habíamos informado, en lo que entendemos, por ejemplo, digamos, el homicidio. El causar la muerte a una persona con el designio de quererlo causar. El hecho, digamos, que yo tuviera coronavirus, sí, estoy consciente, y digamos que quiero causar, como les estaba informando, tras cámaras, aún que tengo un inconveniente en cuanto a herencias, en cuanto a los familiares están manifestando que lastimosamente, al parecer, una nieta, sabiendo que tiene coronavirus, e infecta al abuelo. Sí, exacto, es algo horroroso que en este momento entrará en discusión porque esto, en el caso particular que acabo de decir, no solo llevará a las sanciones en cuanto a la herencia, si demostramos esto, sí, al derecho a suceder, porque el Código Civil sanciona esto, sí. De la misma manera, por ejemplo, podemos hablar de daños y perjuicios en materia civil y en caso extremo, hablando en materia legal, sí, digamos que está cometiendo hoy un homicidio, sí, de 10 a 13 años. El hecho, como tú me manifestabas, por ejemplo, ya sometiéndome a tu pregunta, mi estimado Esteban, alguien que no tiene la previsión sabiendo que tiene coronavirus, digamos como el youtuber, que sale sin mascarilla, que empieza a infectar, hablando en estricto derecho, sí sería responsable, digamos, en un homicidio culposo si es que alguien fallece producto de eso. Ejemplo, un enfermero que está con coronavirus y tiene que cuidar personas que se encuentran muy delicadas de salud tercera edad y aún sabiendo eso va, atiende, las contagia, producto de eso y muerte en estricto derecho debería de ser procesada. ¿Qué pasa, mi querido abogado, cuando un jefe, por ejemplo, porque puede darse también, un jefe no hace caso a unos síntomas que pueda llegar a tener un empleado y no cumple con aislarlo o solicitarle que se separe un momento del ambiente de trabajo y termina infectando a alguien más y como daño colateral termina generando quizá incluso hasta la muerte de algún familiar cercano? ¿Qué pasa cuando un jefe le exige a una persona y dice, lo siento, necesito que trabajes, trabajas porque trabajas? Esta pregunta es bastante recurrente en este momento. ¿En qué sentido? Desde el 21 de marzo que la Organización Mundial de la Salud decretó que estamos en pandemia y con la determinación por parte del Ministerio de Trabajo, ¿sí? con las resoluciones, reglamentos y con los acuerdos ministeriales que supo determinar que supuestamente no es una enfermedad profesional, no es un accidente de trabajo, se intentó desplazar esto, más con instrumentos internacionales se determina que sí, puede ser catalogado en este sentido. En el caso que acabamos de decir, por ejemplo, vemos de esa falta de cuidado por parte de empleadores que sí, evidentemente, y eso tengo yo varias denuncias, no solo de funcionarios o trabajadores del sector privado, sino del sector público, que haciendo caso omiso de que alguien está con síntomas, obliga a seguir trabajando esa persona. Dentro de esto, cuando termine, porque hay que decirlo así, nosotros estamos afrontando esta lucha por la vida en este momento, como digamos en la ciudad capital y a nivel nacional, se empezarán a ver ejemplos si existen este tipo de irresponsabilidades que llevarán. Ejemplo, en materia civil, la reclamación de daños y perjuicios, daño emergente, lucro cesante, porque existen personas que producto de irresponsabilidad en cuanto al cuidado, digamos, de un empleador, se van, digamos, a una UCI, donde existen pagos, digamos, que tuvo que para recuperar su salud gastar $20,000.
pero con los elementos necesarios y las pruebas necesarias. Por eso, como había dicho, el análisis en materia legal ante los jueces y tribunales se verá después de que afrontemos esto y se pueda regularizar la administración de justicia. Más en estricto derecho, la gente podrá reclamar. Lo que nos dice el abogado es sumamente importante, ¿no? Y como dice, las pruebas será la clave, porque podría decir nadie sale a contagiar, y de hecho el 99.999% de las personas no creo que salgan, a veces siendo asintomáticos y portadores, con la intención de provocar un daño a su prójimo. ¿Cuáles serían los caminos, abogado, cuando ya se encuentra que existe esta mala fe en generar un contagio o esta negligencia al presentarse? ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde se va para denunciar a alguien que vino a trabajar sabiendo que está enfermo, o un empleador que le obligó a trabajar? Bueno, mi estimado Esteban, y como siempre ha sido costumbre de quien les habla, siempre les hablamos nosotros en referencia a casos prácticos que tenemos en nuestra firma. Te informo, les manifestaba que, bueno, fallece una persona de la tercera edad, sí, determinada por coronavirus con el PCR, fallece por esto, engrosando las cifras de ciudadanos ecuatorianos muertos, más dentro de la discusión de las herencias, tenemos nosotros, acaba de descubrirse, bueno, un familiar revela un chat, sí, de WhatsApp, de una familiar, una nieta, lastimosamente, y te digo, es un caso real que lo tenemos en la oficina, dentro del cual ella manifestaba que iba a visitar al familiar que falleció, sí, sabiendo que la situación de él era delicada, que tenía bastantes complicaciones en cuanto a nivel pulmonar y cardíaco, y ella, teniendo esto, lo visita. Por eso es lo que nos cambia la perspectiva, y vamos desarrollando nosotros desde la idea en materia civil, con las sanciones correspondientes para la sucesión, y de la elaboración, la verificación de los elementos que tenemos en cuanto al WhatsApp, para proponer una denuncia, ¿sí?, en materia penal por un homicidio, de ser el caso, porque este chat es fundamental. Correcto. Porque ya vemos la premeditación, el dolo, esa intención de causar un daño, de llegar, por ejemplo, a la afectación de este patrimonio y de este derecho que es la vida. Y con el resultado, que evidentemente se tendrá que discutir en juzgados y en fiscalía. Es un tema complicado, es un tema complejo. Lo importante es siempre buscar la ayuda profesional, el profesional en leyes que pueda usted darle ese apoyo en cualquier tipo de situación. Gracias, mi querido abogado. Siempre es clave tratar estos temas, porque probablemente le pasó a usted o a alguien cercano a su familia. Los teléfonos de nuestro profesional siempre están en pantalla. El reprise de este programa siempre en el canal de YouTube a partir del mediodía.